Gloria al Señor. Vamos a buscar en la palabra de Dios, en el libro de Mateo, capítulo 10, versículo 34. Libro de Mateo, capítulo 10, versículo 34. Dice la palabra del Señor: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Amado Señor, te damos gracias, bendito Dios, en este día. Te pedimos que esta palabra que tú nos entregas, bendito Señor, sea rema en nuestros corazones y que permita, Señor, que seas tú hablándonos, bendito Señor, a lo más profundo de nuestro ser, y que seas tú, Señor, guiándonos y permitiéndonos aprender, Señor, la palabra que tú nos enseñas. En el nombre de Jesús, amén y amén. En la Nueva Versión Internacional dice: no crean que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada, porque he venido a poner en conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiera a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Bueno, en esta oportunidad, el Señor nos entrega esta palabra, ¿sí?, que hace referencia sobre las causas de la división. Y hay un aspecto curioso, ¿sí?, y a veces confrontado por muchas personas. Y es que en esta parte, precisamente, el Señor viene a confrontar una realidad que la humanidad busca, ¿sí? Primero dice: no penséis que he venido a traer paz a la tierra. Sabemos que uno de los principales objetivos de Jesucristo, el Señor, cuando vino aquí a la tierra, no fue traer paz entre judíos y el Imperio Romano, ¿sí? Ese no era su tipo de gobierno, sino que vino a impartir en su mayor proyección a judíos y después, posteriormente, con los apóstoles a los gentiles, la palabra del Señor y el mensaje de la salvación, ¿sí? Recordemos que el gobierno de Jesús inicialmente no es de esta tierra. Posteriormente, en el gobierno milenial, vamos a ver con vara de hierro, como dice la palabra, el gobierno de Jesús. Pero al inicio sabemos que el gobierno de Dios no es en la tierra, no es físico, sino es divino, es inmaterial. Y cuando el Señor vino, su principal objetivo era la promulgación del mensaje de la salvación y del verdadero arrepentimiento, ¿sí?, que, como lo hemos venido aprendiendo en la iglesia, es una característica importante, el arrepentimiento verdadero, para tener la salvación junto con la gracia. Entonces, Dios les dice claramente aquí que no ha venido a traer paz a la tierra, ¿sí? Las bondades, las bienaventuranzas, todos los aspectos positivos que usted se puede imaginar referente a una sociedad llena de paz y tranquilidad, no va a venir por parte de Jesús, ¿sí? Pero la sociedad es un ideal, buscar la paz de la humanidad, ¿sí? Las organizaciones mundiales, los políticos, las asociaciones, lo que buscan es paz en la tierra, ¿sí? Pero veamos que no es una paz alcanzable, ¿sí?
En muchos casos es una imposición por parte de las grandes élites tratar de buscar una paz en la tierra que beneficie a unos y perjudique a otros. Pero sabemos que no va a haber paz en la tierra, ¿sí? Por el contrario, la situación tiende a empeorar a medida que el día del Señor se acerca, ¿sí? Al punto de que a la mitad del gobierno del anticristo, él se va a revelar como un Dios, se va a autoproclamar como Dios y va a empezar una persecución mucho mayor, ¿sí? Pero no va a haber paz en la tierra. Ya de aquí, proyectándose hasta la época milenial de Jesucristo, no va a haber paz. En cambio, en el gobierno milenial de Jesucristo va a haber equidad, justicia, rectitud, poder. El Señor dice que viene a gobernar con vara de hierro, ¿sí? A las naciones. Y eso significa cero permisividad, porque el Señor va a hacer el cumplimiento total de la ley para aquellos que han sido sobrevivientes de la tribulación, ¿sí? Entonces, el ideal humano en este momento es buscar la paz. Y el Señor nos dice claramente, no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada, división, ¿sí? Dice, porque he venido para poner disensión, división de pensamiento, de comportamiento entre el hombre, contra su padre, contra la hija, contra su madre y la nuera contra su suegra. A eso hace referencia a división familiar. Y ustedes, posiblemente que lleven unos años en Jesús, se van a dar cuenta o va a tener significancia este versículo, ¿sí? ¿Por qué? Porque empiezan a operar dos fuerzas diferentes totalmente, paralelas totalmente, ¿sí? Por parte, un grupo familiar que recibe a Jesucristo, acepta las enseñanzas de Jesús y se hace impermeable a las doctrinas humanas y mundanas, ¿sí? Que en este caso seríamos nosotros. Personas que hemos decidido en nuestro corazón aceptar a Jesucristo, seguir su doctrina, seguir su enseñanza y tratar de agradarlo a Él a través de su santa voluntad de nuestra vida. Ese es el primer grupo. El segundo grupo es el grupo que, conociendo a Jesucristo por parte de su familia, se niegan totalmente, ¿sí? Y también se hacen permeables en el sentido de que se cierran sobre argumentos y no aceptan ningún tipo de mensaje que conlleve a tratar de convertirlos a Jesús, ¿sí? Entonces se cierran totalmente. Y por el otro lado también estamos nosotros como un grupo que ha recibido a Jesús. Ahora imagínense, las relaciones familiares lo que tienen es constantemente la unión, el encuentro, ¿sí? El encuentro entre familias hace que choquen también los dos ideales, ¿sí? De ahí que la Biblia dice que el Señor no ha venido a traer unión, sino división entre el hombre y su familia. ¿Por qué? Usted pertenecía antes al otro entorno, al otro grupo en donde eran permisivos, tenían otro tipo de pensamiento, de cultura, de moda, de pensamiento. Si usted antes pensaba ser de izquierda, el Señor lo transforma y se da cuenta que ese es un argumento mundano, superficial, ¿sí? Al fin de cuentas doctrina humana, y se cambia usted a otro tipo de pensamiento. En este tiempo estamos viendo el pensamiento que gira en torno a Israel, ¿sí? Que mucha gente está justificando el antisemitismo que está viviéndose alrededor del mundo, ¿sí? Y están justificando el odio a Israel. ¿Por qué? Porque lo tienen como un pueblo genocida y se han cerrado, se han hecho tan permeables que no entra otro argumento diferente sino odio a Israel. Pero la Biblia, ¿qué le enseña a usted? Ora por el pueblo de Dios. ¿Sí? Si bien están pasando por una etapa en donde no reconocen a Jesús, no dejan de ser hijos de Dios, no dejan de ser el pueblo escogido por Dios. Y nuestra función es orar. Entonces, el pensamiento se transforma totalmente. No he encontrado todavía un cristiano que diga, soy cristiano y yo odio a Israel, porque hay una incoherencia doctrinal en eso, ¿sí?
O soy cristiano y fumo, soy cristiano y tomo, soy cristiano y voy a fiestas. Hay incongruencia, hay una ruptura entre la doctrina y su relación con Cristo. Entonces, toda la gente que ha negado al Señor por parte de su familia, ellos quieren seguir con ese estilo de doctrina, quieren seguir con ese estilo de enseñanza, de estilo de vida. ¿Por qué? Porque o culturalmente se les impartió, se les enseñó, o ellos adquieren otro tipo de pensamientos por parte de la sociedad, por parte de la sabiduría humana, ¿sí? Que es las filosofías. Entonces, el Señor, principalmente, cuando usted conoce de Cristo, viene a encontrarse un quiebre, una ruptura, una confrontación con los ideales humanos y mundanos por parte de la familia no creyente, ¿sí? Entonces, siempre va a haber ese choque. A nosotros como cristianos nos compete únicamente es, en la medida en que se nos permita, compartir del mensaje de la salvación a aquellos que en su corazón han dispuesto a recibirlo, ¿sí? 2. Seguir cuidando las sanas doctrinas y las sanas enseñanzas que un día usted ha aprendido y no dejarlas ensuciar ni manchar por doctrinas humanas. Esto es duro para un tipo de personas que para otros. Por ejemplo, y lo explica más adelante, dice, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí, y el que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Cuando una persona se convierte en los caminos del Señor, pero ha sido una persona muy arraigada a su amor hacia su padre o de un padre hacia su hijo, al punto de la idealización o al punto de, lo podemos ver, de la idolatría, ¿sí? Hay gente que idolatra a sus padres, hay gente que idolatran a sus hijos, hay gente que los idealizan como seres perfectos, ¿sí? Y cuando usted llega a conocer de Cristo, en algún tipo de persona se convierte en una situación muy difícil de llevar, porque tiene que forzar lo que usted ha aprendido de Jesús para destruir ese enmarañado de ideas que se ha creado a partir de su padre, de su madre, de su hijo, de su hija, ¿sí? Porque aquí, ¿qué nos está diciendo? Aquí no nos dice el Señor que los deshonremos en ningún momento, ¿sí? De hecho, nuestra función es honrar a padre y madre. Y por parte de los padres que dicen, no exasperéis a sus hijos, educarlos, formarlos, corregirlos cuando sea necesario. Pero no habla sobre un amor excesivo, ¿sí? Y ahí es el caso, en donde nosotros como creyentes tenemos que tener nuestra jerarquía de amor o de importancia bien estructurada. Primeramente, ¿quién debe estar? Debemos amar a nuestro Señor, nuestro Dios, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente. En primer lugar, el amor se lo lleva Dios, el amor hacia nuestra divinidad, Jesucristo, a nuestro Señor. Y de ahí en adelante, las prioridades cambian totalmente, ¿sí? Ahí puedes... Obviamente no le voy a decir que no tenga amor hacia sus padres o hacia sus hijos, ámelos, pero es un amor medido, es un amor bien estructurado, no idealizado, no idolátrico, sino bien estructurado, bien organizado, ¿sí? Porque, por ejemplo, los esposos dicen, debemos amar a nuestras esposas, pero obviamente se sobreentiende que no tiene que ser un amor que sobrepase al amor de Dios, un amor controlado debe ser. Por eso hay gente que cuando pierde un padre, una madre, un hijo, una hija, un esposo, una esposa, se derrumban totalmente, se destruyen, se vienen abajo, se deprimen y dicen, me quiero morir junto con ellos. Lo que denota es que su corazón estaba arraigado todavía a un amor impuro hacia una persona, hacia un ser físico, ¿sí? Entonces, ya sabemos entonces que cada vez que nosotros nos tengamos reuniones familiares, va a haber confrontación si se toca este tema de Jesús. Que en la medida en que como va avanzando la sociedad, el tema de que usted sea creyente es un tema de ignorancia por parte nuestra, ¿sí? Es un tema de persecución en el sentido de que usted lo van a rechazar, se van a burlar, van a tratar de modificar su forma de pensar, van a tratar de modificar su estilo de vida
congregacional, en el sentido de que no asistas tanto a la iglesia, no asistas, no sirvas, no entregues los diezmos, por muchas razones, ¿sí? Pero se van introduciendo o tratando de meter pensamientos que lo que quieren es deteriorar su relación con Dios y lo que usted ha elaborado y ha fabricado a lo largo de los años. ¿Cuál es el mensaje? Sea firme, resista, sepa sobrellevar esa situación y no tenga miedo a reconocer el nombre de Jesucristo cuando es de reconocerlo, sin llegar a conflictos. Si los puede evitar, evítelos. Si es de solicitar respeto por sus enseñanzas, solicítelo. Estamos todavía en una época privilegiada en donde por lo menos podemos pedir respeto sobre nuestras creencias. Que vendrán épocas muy difíciles, que vendrán épocas en donde los creyentes van a ser perseguidos literalmente y posteriormente amenazados de muerte o asesinados. Obviamente va a suceder. Va a ser una época muy, muy oscura en el sentido de que van a perseguir a aquellos que desean seguir a Cristo, ¿sí? Pero al fin de cuentas van a destruir un cuerpo humano, ¿sí? Porque aquellos que mueran por causa de Cristo en la tribulación van a ser tenidos por dignos. Todos aquellos decapitados en la época de la tribulación van a ser reconocidos como santos, ¿sí? Les va a costar su vida, claro, pero la ganancia va a ser mucho mayor. En nuestro sentido, gozamos de la gracia, gozamos de la misericordia de Dios y eso nos permite poner un límite hacia las personas que busquen tratar de modificar nuestros pensamientos, nuestra doctrina, nuestras enseñanzas, sea quien sea. El enemigo es tan astuto que utiliza a la persona que usted más ama para modificar su forma de vivir la fe en Jesucristo. Sea su esposo, sea su esposa, sea su madre, sea su padre, sus hermanos, sus tíos, que yo amo muchísimo a mi padre y a mí me da pena hacerle la contraria. No tenga miedo. Más antes de estos versículos, en el 32 dice, no, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré. Si es necesario perder un amor o una relación con un padre, con una madre, con un hermano, una hermana, un tío, un sobrino, un hijo, por parte de Jesucristo, es válido. No estoy hablando de respeto, falta de respeto no. Pero si es necesario marcar límites por su sanidad espiritual, hágalo, ¿sí? Yo he escuchado gente que dice, no, pero es que el Señor no vino para que nosotros peleemos, el Señor no vino a traer pelea entre nosotros como familia, el Señor es muy amoroso, el Señor entiende. El Señor entiende. Por eso aquí dice, porque he venido a poner disensión. Clarito lo está diciendo. No me venga a decir que el Señor entiende que a usted le da miedo confesar el nombre de Jesucristo cuando tiene que confesarlo delante de su familia por el qué dirán o por perder la relación de amor con ellos. El Señor lo que entiende es que nos falta coraje, nos falta radicalidad. Y no es necesario traer esos pensamientos positivistas sobre que el Señor es todo amor, que el Señor todo lo permite, que el Señor todo lo entiende. Porque el Señor, según la palabra, que es la fiel copia de su santidad, Él entiende que somos falta de gallardía, de valentía, y que no hemos entendido que el Señor vino a traer disensión entre familias por causa de Cristo, porque tenemos que defender nuestra fe. Así como usted la defiende en la espiritualidad, orando en lenguas, batallando, así también tendrá que batallarla y vivirla en su entorno real, físico. No con falta de respeto, pero sí con unos pensamientos bien claros, bien estructurados. Usted va a ser detenido como el ignorante, pero usted defienda sus principios. ¿A partir de qué?
de la misma palabra, ¿sí? No de pensamientos humanos, no de frases de predicadores, no de testimonios humanos, sino a partir de la santa palabra del Señor, que es nuestro referente, nuestro único referente frente a esa situación, ¿sí? El versículo 36 dice: y los enemigos del hombre serán los de su casa. Por la misma razón, va a haber choque, va a haber conflicto, pero ahí va a estar en medición su calidad de fe, su calidad de representación como hijo de Dios. Usted es una carta abierta, recuérdelo. Usted no es una carta de permisividad, que viene en épocas de Navidad, y usted toma por no quedar mal, pues ha perdido mucho. Que usted dice malas palabras en su trabajo por no quedar mal y ser parte del conglomerado de la sociedad, ha perdido mucho. Que usted entre sus compañeros de estudio habla de temas que no debería hablar: pornografía, sexualización, cosas blasfemas, y lo permite, ha perdido muchísimo, ¿sí? Vuelvo y digo, no significa que usted sea un irrespetuoso hacia las otras personas. Si puede evadirlas, evádalas. Si puede cambiar de tema, cambie de tema preferiblemente. Pero en algún momento le va a tocar confrontar, ¿sí? Y va a tener que pedirle al Señor las palabras más sabias para poder confrontar esos momentos, ¿sí? Está en juego su santidad, está en juego su relación con Dios, así que cuide su vida, cuide sus principios, los que le ha impartido Dios. Cuídese en estas fiestas. Usted no pertenece a estas fiestas, al fin de cuentas son fiestas creadas humanamente, ¿sí? Y tenga bien claro lo que Dios ha impartido en usted. No sea parte de la humanidad. Por querer ser parte de un grupo social, no permita que su fe se vea afectada, porque está perdiendo demasiado hacia un futuro en una proyección espiritual de eternidad. Las relaciones, las amistades, la familia, va a llegar el punto en donde todo se va a terminar, todo, hasta las relaciones maritales, todo se va a acabar. Y vamos a vivir en otro entorno espiritual, en otra realidad espiritual, en donde nuestras ganancias se van a ver reflejadas por lo que hicimos y vivimos en nuestro entorno material, cuando vivimos, ¿sí? ¿Usted cómo quiere vivir en el cielo? En las mejores condiciones. Aparte de las perfectas condiciones en que vamos a vivir, queremos tener ganancias. Entonces, empiece a fabricarlas, ¿sí? La Biblia dice: y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Tenemos que tomar la cruz. Y la cruz es sufrida. La cruz es difícil. La cruz implica rechazo, implica división, implica alejarnos, santificarnos, ser tenidos en poco, ¿sí? Ser tenidos como ignorantes, como tontos. Eso implica la cruz, para los ojos humanos, pero para nosotros que hemos sido quitadas las vendas de nuestros ojos, ¿qué implica la cruz? La cruz implica principalmente redención, perdón, salvación, amor, santidad, fuerza, ¿sí? Y todo eso nos lleva a que cada día nosotros tengamos un comportamiento firme, valeroso delante del Señor y delante de quien nos toque delante, ¿sí? Vamos a orar. Amado Señor, te doy gracias en este momento por los diezmos y ofrendas de tus hijos, Señor, que en sus corazones se han dispuesto a entregar para ti. Te pido que los bendigas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amado Señor, te doy gracias, Señor, por este momento. Alabo, Señor, este día porque podemos estar reunidos
entre los hermanos. Podemos estar aquí, Señor, unidos los unos a los otros, como dice tu palabra, Señor, y cuán hermoso y precioso es estar los hermanos reunidos en santidad. Y aún sabemos que entre 2 o 3, Señor, ahí está tu presencia, porque todos unificados oramos para que tu santa presencia nos dirija, nos guíe, Señor. Hoy te pedimos, Padre de la Gloria, que derrames sabiduría, Señor, de lo alto sobre nosotros. Coloca, Señor, de tu sabiduría, de tu conocimiento, para que podamos, bendito Dios, tener claro nuestro propósito, que sea marcada tu voluntad en nuestra vida. Permite que esta misma sabiduría que tú nos des, Señor, se vea reflejada en valentía, se vea reflejada en gallardía, en firmeza, en santidad, Señor. Hoy te pido, Padre de los cielos, que permitas que nuestro corazón repose el santo amor de ti, Señor. Que nuestra prioridad seas tú primeramente, Señor. Que te podamos amar con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, Señor. Y aún, Señor, que las personas que has colocado en nuestro entorno, que podamos quererlas, pero con un amor sano, Señor, con un pensamiento sano, bien estructurado, Señor, para que no se convierta en una idealización, en una idolatría, sino por el contrario, Señor, que sea un amor controlado y sano en referencia a que nosotros amamos a las personas que tú has puesto a nuestro alrededor, Señor, como nuestros cónyuges, padres, hijos, hijas, familia. Aún permítenos, Señor, amar a aquellos que de nuestra familia no se han convertido y rechazan tu palabra, Señor, enérgicamente. Permítenos, Señor, tener las palabras adecuadas para poder ponerte a ti, Señor, en primer lugar. Hoy, Señor, alabo tu nombre y bendigo tu santa presencia en este lugar, sabiendo que tú tienes cuidado de nosotros, Señor, y sabiendo, Señor, que tú, desde antes de la fundación del mundo, ya has predestinado nuestra vida para que llegásemos a conocerte, Señor, a creer en ti. Por eso alabo, Señor, tu nombre. Bendigo, Señor, tu nombre por este grupo que se congrega, porque es un grupo que ha salido de tu corazón, Señor, porque es un grupo que es sostenido por tu palabra, Señor. Y solo te pido que los cuides, Señor, como dijiste tú, Señor. No pedimos que los saques del mundo, sino que los cuides, Señor, y les entregues las enseñanzas adecuadas para poder seguir resistiendo y estar firmes en la fe, Señor. Hoy te pido que nos bendigas, bendito Padre, que nos guardes, nos protejas y nos llenes de tu presencia, Señor. Te pido que los bendigas a cada uno de ellos en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén.